En estos días se están cumpliendo 40 años. A principios de febrero de 1973, o sea, 4 meses antes de que el presidente Juan María Bordaberry y las Fuerzas Armadas disolvieran las cámaras, en Uruguay se concretaba lo que muchos entienden fue el verdadero golpe de Estado. El 9 y el 10 de febrero de aquel año, el Ejército y la Fuerza Aérea divulgaban por cadena de radio y televisión los comunicados 4 y 7, con los cuales, por un lado, justificaban su rechazo al nombramiento del general Antonio Francese como ministro de Defensa Nacional, y por otro, daban a conocer su opinión política sobre la situación del país y hacían una serie de propuestas, de medidas que el gobierno debería aplicar en diversas áreas. ¿Qué era aquel movimiento dentro de las Fuerzas Armadas? ¿Cuáles eran las expectativas en aquel febrero amargo? ¿Cómo reaccionaron los partidos políticos? Pero en particular, ¿cómo se plantaron la izquierda y los sindicatos ante aquella insurrección militar? Bueno, estos son algunos de los temas del último libro del periodista Alfonso Leza, titulado El pecado original, la izquierda y el golpe militar de febrero de 1973. Con Alfonso Leza vamos a conversar a partir de este momento. ¿Qué tal, Alfonso? Buen día, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Alfonso, tú ya habías escrito sobre hechos de aquellos años. ¿Por qué te decidiste a preparar este libro, este nuevo libro? Bueno, porque precisamente, sobre todo en estado de guerra, había el primero de los 4 libros sobre la historia reciente, digamos, vinculados a Uruguay, había abundado bastante en lo que había sido la actitud de colorados y blancos. Incluso había tenido algunas polémicas, por ejemplo, aquel planteo de Wilson Ferreira Aldunate a un grupo de militares de la Armada, y que también transmitido por el general Ventura Rodríguez a Gregorio Álvarez para llamar a nuevas elecciones a corto plazo con balotaje, y si se llamaba elecciones no iba a haber problema, que no estaba dentro de la Constitución, o el expresidente Sanguinetti, que negaba haber pedido la renuncia de Bordaberry, aunque Bordaberry dijo que sí. En fin, yo ya había abundado bastante en los partidos tradicionales y también en la interna militar, es decir, sobre todo el libro último, el anterior, La Primera Orden, de Gregorio Álvarez, detalla bastante todo lo que había sido la preparación militar del golpe. Pero a lo largo de todas las investigaciones que uno va acumulando información, estaba allí ese tema que todos más o menos tenemos, de que había habido sectores de izquierda importantes que habían apoyado el levantamiento militar, y se me ocurrió que era muy importante determinar exactamente cuál había sido ese grado de apoyo, quiénes lo habían respaldado. Me parecía un dato clave para entender el golpe de Estado de junio del 73, que a veces empieza en junio o se obvia febrero tibiamente, se recuerda alguna cosa como lo de Vasconcellos, que fue muy importante, pero no mucho más. Sí, cada tanto se habla de manera desordenada y de memoria sobre la posición que tuvo la izquierda o que tuvieron los sindicatos en los hechos de febrero de 1973. Nos ha pasado aquí en las tertulias, a raíz de, vaya uno a saber qué tema, de golpe aparece el túnel del tiempo y sale, bueno, quizás a partir de algún aniversario, salen aquellos hechos. Y la discusión se complica porque no están los documentos arriba de la mesa. Bueno, acá el libro lo que hace es aportar, para empezar, documentos, ¿no? Artículos de prensa, resoluciones partidarias, etcétera. Pero además agrega testimonios, numerosos testimonios de protagonistas de la época. Sí, a mí siempre me parece fundamental, cuando uno tiene la suerte de que los protagonistas estén allí todavía, poder hablar con ellos. Y de ese punto de vista, bueno, como tú decís, investigué mucho en los diarios de la época, en las bibliotecas, en los documentos, pero fui a los protagonistas, a los que habían estado en las direcciones políticas y de la CNT, que habían respaldado el levantamiento. Y bueno, me llevé la agradable sorpresa de que todos se mostraron dispuestos a hablar con una franqueza realmente impactante. Sí, a mí me llamó la atención la sinceridad y la apertura con la que se expresan todos los que entrevistaste. Y fue así, no tuve resistencias, o sea, todos los que entrevisté, todas personas muy importantes de la izquierda o de la CNT en aquel momento, reconocieron sin resistencia todo lo que había ocurrido. En algún caso uno podría pensar, bueno, de determinada persona
quizá tenía un poco de resistencia, pero cuando veía que uno llevaba toda la información, enseguida se abría, no lo negaba, ¿no? Pero me parece que el cruce de los datos, como la información de los diarios o de los semanarios con el testimonio de los dirigentes es inapelable, ¿no? Sobre el respaldo abierto que tuvieron los sectores mayoritarios. También hubo dirigentes de izquierda que estuvieron en contra y advirtieron, no fueron escuchados, ¿no? A ver, en síntesis, el Frente Amplio no tuvo una posición única, pero predominaron aquellos partidos y aquellas personalidades que se entusiasmaron con la idea de que en Uruguay se produjera una revolución militar progresista o peruanista, como se decía en aquellos años, aludiendo al gobierno de Velasco Alvarado en Perú. Exacto, el Frente como tal no tuvo una postura. Allí hay que recordar que el Frente era muy nuevito, ¿no? Estamos hablando de... Tenía 2 años. Sí, o menos, ¿no? Estamos hablando de febrero del 73, había sido creado a mediados, bueno, al principio, sí, casi 2 años, del 71 para las elecciones, y todavía era todo bastante inestable. El Frente como tal no tuvo postura, pero los sectores ampliamente mayoritarios, hegemónicos, el Partido Comunista, con una energía y un fervor muy grande en los editoriales del Popular. Es decir, yo me sorprendí porque uno conoce, como tú decías recién, por lo básico, pero cuando empieza a leer se sorprende. El Partido Comunista, el Partido Demócrata Cristiano, que para mí fue muy sorprendente ver también el nivel de apoyo del Partido Demócrata Cristiano, que capaz que desde hoy no se lo aprecia de manera tan importante, pero era el segundo partido del Frente. Es más, hay dirigentes que tú entrevistas de los dos partidos que señalan que las decisiones muchas veces en la dirección del Frente Amplio se tomaban entre el Partido Comunista y el Partido Demócrata Cristiano. Sí, sí. Eran un poco la reunión de esos dos sectores, un poco incluso a veces por fuera de la orgánica del Frente, era la que marcaba la línea. El Partido Comunista tenía una mayoría hegemónica, porque también manejaba ampliamente a la CNT. Y después estuvieron también una línea de apoyo, la mayoría del Partido Socialista, con alguna gente adentro que se opuso, como Gargano, como José Díaz, pero el Partido Socialista también estuvo allí entusiasmado. Y los que más aparecieron en contra, con una claridad realmente impactante sus editoriales, son Quijano en Marcha, que realmente impacta la claridad con la que habló, y los militares frentistas. Es decir, los militares frentistas que conocían a sus compañeros de armas, digámoslo así, tenían claro por dónde venía la cosa. Lo que pasa es que acá había apuestas diferentes. Una era decir, bueno, vamos a aprovechar esta situación para tratar de que, bueno, empujar al gobierno un poco más hacia la izquierda. Y había apuestas abiertamente a un golpe de Estado de izquierda. Esto hay que decirlo con claridad.